puntos más débiles del presidente Enrique Peña Nieto es su imagen. Últimamente las encuestas lo ponen en sus niveles más bajos de popularidad. Para hablar de este fenómeno, tenemos con nosotros a un personaje muy singular, versátil, por decir poco. Es jesuita, fue guerrillero, casi cura y, acuérdese usted, fue vocero del expresidente, de Vicente Fox cuando fue presidente de la República. Rubén, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Y cómo ves el temita? ¿Cómo veo el tema? Bueno, yo... Paola. Gracias, Paola. Mira, yo como veo, pienso que este gobierno se sabe comunicar solo en los éxitos, solo cuando las cosas le salen bien. Y es verdaderamente un desastre en las situaciones de crisis. No sabe qué hacer en una situación de crisis. Y los problemas que de por sí son problemas, como Ayotzinapan, como Tlatlaya, como Casablanca, como Maninalco y lo que le queramos añadir, los hacen más grandes por su incapacidad de saberse comunicar. Y en ese sentido, sí es uno de los... debilidades más grandes del gobierno del presidente. No han podido articular una buena estrategia de comunicación y al tiempo, en la medida que pasa los meses en el gobierno, buen diseño de la estrategia de arranque se vuelve obsoleta en el sentido de que es un presidente muy excesivamente bien cuidado. Parece que es un santito de pueblo con uno de estos capelos de cristal, no lo dejan que nadie se acerque, no da una entrevista, no se arriesga a ir a un programa de televisión o de radio a que un periodista lo cuestione, permanece el tipo de eventos y el diseño de los eventos es en realidad un poco alejado de la gente, sus discursos son absolutamente de lo políticamente correcto. Yo, si fuera periodista, no tomaba una línea, no son interesantes nunca, me parecen aburridísimos, anodinos, porque cumplen con la lógica de la vieja manera de hacer política del PRI y en particular de la del Estado de México, que es la más atrasada de todo el país, que recoge los viejos vicios de Tlacomulco, es el constructor, digamos, de la liturgia cívica del PRI, de cómo se ponen las manos, de cómo se dicen las cosas, y en ese sentido, eso funcionó en otra época de la historia del país, hoy no funciona y me parece que son ellos presos de su propia manera de ser y que son incapaces en razón de eso de ser atractivo a los medios y a través de los medios de ser atractivo a la ciudadanía. Uno de los puntos, por ejemplo, que la ciudadanía con insistencia ha criticado es que a pesar de que ha habido situaciones verdaderamente de crisis, el presidente no hace cambios. Un ejemplo, la fuga del Chapo Guzmán. Se quedó, los detenidos quedaron en 3 funcionarios menores, no hay castigo a los responsables, alguien tiene que asumir esa gran responsabilidad y parece que pues no pasa nada, ¿no? Mira, es absolutamente como tú lo planteas y hasta provoca pues duda metódica de parte de cualquier seguidor de la coyuntura nacional, de un analista político, de un académico. Yo, por muy buenos amigos priistas, he preguntado, porque me llama la atención, yo hubiera corrido a la mitad del gabinete, y al final que paguen los que cometen los errores. ¿Por qué el presidente? ¿Por qué si el presidente en un video le dice a Osorio Chong que lo hace responsable y Osorio Chong no responde, pues se tiene que ir, o lo tienes que pedir que se vaya? Debilita al presidente y debilita al propio secretario, que ya es un fusible quemado desde mi punto de vista, ocurre en todos los sistemas. Me dicen mis amigos priistas, algunos de ellos me dicen que pues así es la manera de pensar del presidente de la República. Él piensa que si cambia a alguien, que es como una pata en la puerta y que eso va a abrir una grieta y se va a ir haciendo más grande, y que en todo caso conviene aguantar y estar ahí todos los golpes para que eso al final te protege, y lo otro abriría una caja de Pandora. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece pues que debe de ser cierto, porque al final de cuentas tú ves, hay una decena de situaciones que arrancó el presidente al tiempo de hoy que ameritarían haber cambiado al uno
o otro secretario, haber cambiado el conjunto del gabinete para fortalecerse después de crisis tan violentas como la de Ayotzinapa, cosas que ha hecho la presidenta Bachelet, cambiando, pidiendo la renuncia de todo su gabinete, después afirmas a unos u otros, es una lógica que se utiliza mucho en los regímenes parlamentarios y que pides la renuncia y luego vuelves a construir gabinete. No, de verdad me cuesta trabajo entender por qué esta cerrazón del presidente, y termino por aceptar la explicación que me dan amigos priistas de que él piensa que correr a alguien es abrir una pequeña grieta y que se va a ir haciendo grande y que le haría mucho más daño. Te voy a precisar antes de que Paola aviente su pregunta. Uno de los periodistas que están cerca del presidente me dijo que es el presidente que más resistencia tiene a hacer los cambios bajo presión, porque él piensa que eso es una señal de debilidad. Un poco lo que tú estás diciendo. Seguramente que corre entre los priistas esa idea o esa explicación. Ahora, pero frente a este panorama de omisión en los cambios que definitivamente, al menos aquí por eso estamos todos de acuerdo, que eran necesarios en su momento para hacer frente a estas crisis tan importantes, cuando hablamos ya de los números de desaprobación de popularidad, entonces siento que sí reaccionan. ¿A qué me refiero? Con el tema de Manlio Fabio. Definitivamente una sorpresa para todos y yo creo una decisión no grata para el presidente. Es decir, de entrada, todos sabemos, no es de los suyos. Y hay dos temas que se han estado tocando, incluso Pancho lo ha estado tocando también en su columna. Por un lado, que el hecho de preguntarle si cree que de verdad Manlio va a fungir ahora como un tipo de vicepresidente, es decir, una mano que en este momento pareciera que el presidente necesita. Creo que eso sería un foco rojo. Y por el otro lado, la proximidad, esta sana distancia que en algún momento pues nació también del priismo y una vez más se retoma, pero en boca de Manlio Fabio diciendo que eso no va a existir y por mucho siendo condenado y diciendo, bueno, pues eso sería un retroceso total. Así que ahí están las dos preguntas, un tema, la vicepresidencia y la sana distancia. Me parece esta afirmación del ahora nuevo presidente del PRI, todavía no en funciones y todavía no han pasado los hechos, pero ya todo el mundo lo da por hecho, pues no hay más que un candidato, ya está en gira triunfal por el país, y esa frase viniendo de él, y vamos a poner de mal pensado, esa frase viniendo de él, que no habrá ya ninguna sana distancia entre el partido y el presidente, entonces ¿quién gobernará? ¿El partido? Exacto. Entonces él está para sí diciendo, ahora yo voy a gobernar. Yo tengo como ciudadano común y corriente derecho a hacer esta interpretación, o será el partido en favor solo del presidente. Pero en esta situación, viendo el personaje Peña Nieto y viendo el personaje Manlio Fabio Beltrones, se presta para esta interpretación. ¿Quién será el que gobierna? Peligrosa cercanía que sería la que nos lleve a deducir entonces el rol del vicepresidente supuesto. Desde la presidencia del partido. Sí, uno tendría derecho a hacer este tipo de interpretaciones, Pero precisaríamos ahí la declaración, porque también se le un poco se descontextualizó. Lo que él dijo es, no habrá sana distancia, lo que habrá es sana cercanía en las decisiones partidistas. Pero pues todo el mundo quitó la parte de las decisiones partidistas y se quedó con lo que habrá es sana cercanía. Es decir, también yo entiendo que el presidente, y creo que no está mal que el presidente sea apoyado por su partido. En todos los países, tú lo sabes, en todas las democracias el presidente siempre lo apoya a su partido, es lo común, es lo ordinario. Lo que pasa es que aquí teníamos el antecedente de que el presidente ejercía facultades metaconstitucionales. Eso por un lado. Que la sigue ejerciendo. Que la sigue ejerciendo, pues pero ya no. Él puso al presidente del partido. Ahora, sí. Ahora, sí. Pues no lo están eligiendo los priistas, lo está eligiendo el priista, ¿no? El priismo, sí, el priismo sigue con el presidente como eje articulador, ¿no? Que eso era antes. Pero el sistema no es el de antes. No, desde luego que no es el de antes. No es el priismo aquel autoritario, no es aquel priismo. Para empezar, no tienen los instrumentos porque el Congreso no lo controla. Bueno, ha cambiado muchísimo el país y el que no lo quiera reconocer se equivoca absoluto. Y yo, Paula, añadiría, a mí me parece, en la lógica que tú decías, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, me parece que el presidente toma esta decisión, aunque no es la gente más cercana, de cara al 18. Sí.
alguien que le pueda garantizar la elección del 18 en su entorno, de su gente, pues podrán hacer otras cosas mal que bien, pero ninguno tiene la personalidad para imponerse al resto de los gobernadores, darles tareas, citar al Congreso, a los senadores. Eso solo lo puede hacer Manlio. Ese es un capital de Manlio, es real y tiene un reconocimiento objetivo en todo el priismo. Todos los gobernadores te dirían que tienen una gran estima de él, los senadores, los diputados. Sí es un factotum en el PRI, y en este sentido sí alinea todas las fuerzas del PRI a la elección del 18 y evita cualquier posible conflicto, fractura y divisiones. Eso sí le garantiza Manlio al presidente. Frente a ello, entonces, estaríamos en el entendido de que más allá del país o la misma desconfianza, nada más por desconfianza de la gente per se, estaríamos hablando entonces de un camino de entrada encaminado al próximo año, a las 2 elecciones de gobernadores. Sí, 12, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿no? Y la baja en la popularidad no es nada más del presidente, es también del PRI, de todos los partidos, están en crisis, pero del PRI también. Esto los va a ayudar, los va a fortalecer, porque no estoy segura de que Manlio sea una figura en la que hoy en día el mexicano confíe. Mira, te voy a decir que sí, ¿en qué sentido? A mí me parece que hace por lo menos este sexenio, el PRI asume que ya no es capaz de convencer a nadie que no sean los suyos. Entonces, lo que se trata de hacer es exactamente lo que ocurrió en la elección del 7 de junio, que el 29% de los votos fueron a favor del PRI, que es exactamente su voto duro. Por el PRI solo votan los priistas, no vota ya nadie del entorno social. Su alianza, su estrategia para crecer ante esta realidad, que a lo mejor en el 18 será 26 y ya no 29, es el verde. Por eso es tan importante para ellos el verde. En esa su alianza, el que sí crece es el verde y hace la suma para poder tener mayoría en la Cámara de Diputados. Pero yo pienso que los priistas renunciaron ya a traer el voto del entorno, y nada más si es consolidar y hacer salir toda la estructura el día de la elección a partir solo de su fuerza. Sin embargo, tenemos hoy un nuevo contexto, Rubén, donde el triunfo del Bronco, por ejemplo, está reflejando un rechazo de la gente a los partidos tradicionales, en este caso en Nuevo León al bipartidismo. La irrupción de, digamos, los candidatos independientes, la figura del Bronco, rechazo que reflejan de los partidos tradicionales, los triunfos de Manuel Cloutier, de Kumamoto, de los 3 presidentes municipales, Morelia, Comonfort y García. Y que uno de los estados más industrializados, y no es que más, que es Nuevo León, está en manos de un candidato independiente. Mira, ¿qué te está diciendo este fenómeno? Sí, yo sé, es real, y yo asumo que hay un descontento de la ciudadanía respecto a los partidos, es real. Habrá que medirla suficientemente en el sentido de todos modos, Francisco, 9 gobernaturas, un candidato independiente se lanzó, 500 diputados, un candidato independiente. Si sumamos, en la elección del 15 del 7 de junio había casi 17,000 cargos de elección, entonces, y hay 6 candidatos independientes. Yo pienso que va a ser algo importante, nuevo, que va a estar siempre presente en las elecciones del país, pero todavía es un fenómeno muy inicial, donde los partidos tienen que tener unas ventajas abismales respecto a las candidaturas, y no pienso que sea el factor que va a determinar la realidad política del país. Los partidos por muchos años más seguirán siendo la gran fuerza. Sí vamos a ver seguramente que con el éxito del Bronco, y que sí es un disparador para otros, vamos a ver probablemente 12 candidatos independientes o más a las gobernaturas del próximo año. Va a ir creciendo, pero en un fenómeno que pensaría yo relativamente lento, va a ir sufriendo ajustes, va a depender muchísimo otra vez de cómo en las leyes electorales de los estados o en la federal se financia o no a las candidaturas. Una parte del éxito del Bronco fue que en el caso de Nuevo León el Tribunal Electoral decide que tiene el mismo derecho a tener financiamiento igual que los otros, que los partidos, pero no fue el caso de Kumamoto, ni fue el caso de los alcaldes, etcétera. Entonces, no apreció ese financiamiento. O
O sea, él lo financiaron por afuera. Empezó por afuera, pero después el tribunal decidió que él tendría el mismo derecho a utilizar en la cantidad permitida que a los partidos. En la ley no estaba así. Yo tengo la impresión de que el Bronco, por ejemplo, ya que nos metemos rápidamente, el Bronco ganó por el apoyo de los empresarios en Nuevo León. Es decir, todo el mundo... voy a citar a Diego Fernández de Ceballos, si no es el diablo, hablando del dirigente de FEMSA, pues huele a azufre. Es decir, a mí me queda claro y ahí la expresión... Y esa tentación se puede trasladar al 18. Pues sí se puede, pues, pero está detrás del PRI también, está detrás de todos los partidos. Ahora es más evidente en un candidato independiente, pero acuérdate la charola del PRI de 20 millones pasándole, sigue esa práctica, aunque no se diga. Además del dinero del gobierno federal, hay dinero privado para los partidos. Esto no es un fenómeno de los independientes. Y te diría que seguramente hoy mucho más dinero comprometido del capital privado con los grandes partidos que con los independientes. Nada más que esas cosas se esconden, no salen a la luz porque está la ley, pero no me parece que sea el fenómeno fundamental. Es importante, lo explica, y puedes ganar como moto sin dinero, sin ningún peso, ¿no? O sea, también puedes ganar una elección si eres inteligente y sabes articular ciertas propuestas. Sí es un nuevo episodio de la historia de México, evidente, sí llegó para quedarse, es evidente, se irá construyendo escalonadamente y alcanzará posiciones mayores cada vez, estoy seguro, como también es cierto, y a la par de este fenómeno que nos hemos hecho, y eso refleja la elección del 7 de junio pasado, un régimen pluripartidista. Ya no hay bipartidismo, incluso ya no hay tripartidismo, hay 8 partidos que fueron votados por la ciudadanía, se quedan para la del 18, y yo pienso que vamos a ir por ese camino también. México crecerán los independientes y crecerán las expresiones partidarias. Ahora, quizás saliéndonos un poco ya del tema de los partidos y regresando al asunto de la imagen del presidente, creo que hay un punto que valdría la pena tocar, si están de acuerdo: la primera dama. En un inicio tendría que ser una fortaleza para el hombre que hoy lidera el país. Sin embargo, las decisiones erróneas de las que hablaba en un principio Pancho en el programa, que se han ido tomando en la administración de la imagen, tanto del presidente como la que debería ser pues su brazo derecho, está siendo ahora su talón de Aquiles. Entonces, quizás un poco analizar lo que está sucediendo, por ejemplo, con la misma relación que sucedió en Francia, las imágenes que fueron captadas hasta por los periódicos franceses. Bueno, hasta Le Monde llevaba titulares que hablaban al respecto. Entonces, ya no es algo nada más que los mexicanos estemos sintiendo, pero sí resintiendo, claro. Mira, yo te voy a precisar, porque es un tema que te toca a ti directamente, porque tú viviste un capítulo similar en la época de Fox, fuiste vocero de Fox, y la renuncia de Durazo, la carta de Durazo con las acusaciones de que Fox le estaba tendiendo el camino a Marta para la presidencia de la República. Entonces, ¿cómo ves, cómo analizas tú este tema? Las dos, a ver, respondo así. Por mi propio trabajo de consultoría, pues tengo acceso todo el tiempo, y porque yo mismo mando a algunos de mis clientes a hacer grupos de enfoque, estudios cualitativos, y te diría que en los 4 o 5 estados últimos que he tenido acceso a los grupos focales, a los resultados, ¿eh? Es impresionante cómo hay una constante estoy hablando de 120, 130 grupos de enfoque sumado a estos 5 estados en diversas regiones del país, y es impresionante cómo en todos esos grupos de enfoque, independiente de clase social y de la región que estás en el país, salen 2 cosas para identificar a este gobierno: corrupción, frivolidad. Y que tiene que ver con lo que tú estás planteando. La señora, a la primera dama, en el entorno, se ve como una gente frívola, y la sociedad asume de ella como una persona frívola, con esas páginas en Hola y con esas páginas en Quién y esas cosas de revistas rosas. Yo pienso que ella tenía unas grandes posibilidades por su gran posicionamiento a nivel de la sociedad mexicana, porque la gaviota y la identificación con otra estrategia de comunicación, esta estrategia de comunicación de ella de
de las páginas rosas, de vestidos y de, pues me parece una estrategia equivocada que provoca la reacción que tú misma planteabas y que yo estoy absolutamente de acuerdo, y que se ve entonces como una mujer frívola y se asocia al presidente y a su gobierno como un gobierno ¿Hay posibilidad frívolo, ¿no? de que se reivindique A su ver, imagen? nada más y la parte de Marta. Ah, claro, ahorita iba para acá, o sea, está acá. Mira, yo sí pienso que la imagen que el presidente Fox se equivocó en su estrategia. Está en el libro La Diferencia, que hice con Castañeda, es muy largo, pero quiero decirte que Televisa, pagó al principio una encuesta para López Obrador y una encuesta para Marta de popularidad y se las iba entregando a los dos personajes, y en un determinado momento Marta tenía mucha mejor calificación en los sectores populares que Andrés Manuel López Obrador. Se sabe poco de esto, pero existió esto. Y el presidente, a partir de ahí, decide que Marta puede ser una muy buena articulación político-electoral con Krill, que era su candidato, y que Krill iba a tomar un voto de unos ciertos sectores sociales y Marta aportaría los votos de otros sectores sociales. Yo en algún determinado momento, yo entro 2 años después al gobierno, le pregunto al presidente cómo va a hacer eso, porque él lo tenía ya claro, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque no existen casos en política comparada donde hay una transferencia del voto de manera tan mecánica, ¿no? Ya lo veremos, me dijo después. Entonces, Marta sigue allí y a mí me parece que los primeros que le empieza a pegar a Marta de manera contundente es el pan de Calderón, en la idea que no les vaya a hacer lo mismo que le hizo Fox, que no pasa por la elección del partido, sino la ratificación del partido, porque él se gana la candidatura por fuera. Y yo te diría sí, que Marta jamás estuvo considerada por el presidente para ser candidata. A la carta que hace referencia, yo no entiendo por qué, el propio Alfonso Durazo estuvo en una reunión del staff del presidente, que a mí me tocó estar también, donde el presidente nos dice, si alguno de ustedes cree que Marta, jamás se lo he pensado, ¿no? Pero Alfonso, sabiendo eso, de todos modos escribe la carta. Esa es su decisión. ¿No sabría Alfonso algo más que pudiera...? No, definitivamente no. Él sabía, yo nunca lo he entendido, él sabía de palabra del presidente que Marta no era candidata, jamás la pensó como candidata. El candidato del presidente, para bien o para mal, era Santiago Krill, ¿no? Y nunca estuvo considerada Marta en eso. Dice ahí Durazo que ¿no? Jamás te lo puedo asegurar. Presencia política de Marta en el gabinete, cero. Presencia política de Margarita Zavala en el gabinete de Calderón, toda, porque eran iguales, habían sido diputados. Margarita tenía hasta una burbuja de diputados en el Congreso. Marta jamás ni pasaba por las oficinas, pero se construyó a lo mejor un error también de ella en su estrategia de tratar de hacerse un personaje más poderoso de lo que realmente era, y a lo mejor y la gente que la visitaba que se quería creer esos cuentos de que ella tenía capacidad para conseguir una televisión o una radio, un banco, que son las cosas que le iban a pedir las gentes que tú y yo conocemos. Sí. Oye, te iba a preguntar lo que el presidente quiso decir. Por ahí leí que tú niegas la existencia de esa frase como tal, o sea, de corrección a lo que el presidente Fox decía. Entonces, pero eso te hizo famoso y te dio hasta un personaje en una serie muy popular que se llamó El privilegio de mandar, en Tata Arbizu. Me hubiera encantado decir la frase, se hizo tan popular que me hubiera encantado, pero honor a quien honor merece. La frase es del guionista del programa del privilegio de mandar, el guionista Araujo, que es el de los programas cómicos. Él hace esa frase, a mí me ayudó muchísimo para mi tarea, me hizo muy popular, tenía niveles de confianza arriba del 90 de lo que decía, de las encuestas que hacíamos para valorar mi función, y en ese sentido estoy muy agradecido a Araujo y a Televisa por ese programa. Pero nunca dije esa frase, insisto, me hubiera encantado haberla dicho. Paola. Pues ya creo que ahora sí es momento de irnos, y pues ahora hasta el próximo Arsenal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, pues hasta el próximo sábado también. Hasta el próximo sábado, ya lo sabe, 18:30 horas en su Arsenal. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Rubén, perdón.
por Hola, mil gracias. esta plática tan amena. Ojalá tuviéramos más tiempo y le seguíamos con tantas anécdotas que Con tiene. tanto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.